Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gala Díaz Gangú, algunos me conocen. Yo solía coordinar la red del programa de alianzas de la sociedad civil, que ahora funciona como parte del programa de Espacios para el Compromiso. Hoy estoy hablando con ustedes por la parte de la estrategia de incidencia que se refiere a la estrategia. Quería compartir con ustedes una experiencia que tuvimos desde el programa de protección social del CIPEC del año pasado, que es donde estoy actualmente, sobre la asignación universal por hijo para protección social. Nosotros empezamos el año pasado con una firme creencia de que esta era una política pública que era necesario impulsar, y era uno de los principales objetivos del programa incidir sobre este tema en la agenda pública y en las políticas públicas en general de nuestro país. Nosotros entonces, a partir de esta creencia, empezamos a identificar los actores que tienen responsabilidad en este tema, en la creación de una asignación universal para todos los niños de la Argentina, y hicimos un mapa de actores. En este mapa de actores incluimos tanto a legisladores, diputados y senadores, que habían elaborado proyectos de ley sobre estos temas. Incluimos a actores relevantes de otras secciones del Estado Nacional, como por ejemplo del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social, del ANSES, y también incorporamos actores relevantes de los niveles subnacionales, del ámbito público, siempre hablando, como ministros provinciales que estaban interesados en la temática. De los sectores no estatales incorporamos académicos que habían estado trabajando en la temática, y a periodistas que suelen escribir sobre temas vinculados al tema que nosotros estábamos trabajando y que iban a estar interesados en nuestras producciones sobre esta temática. En base a este mapa de actores realizamos una sistematización de todos los proyectos de ley que se habían presentado vinculados a la asignación universal por hijo, lo cual concluyó en un documento de política pública, un policy brief. Este documento de política pública sistematizaba los proyectos de ley en el sentido que buscaba sus similitudes y sus diferencias, pero desde un punto de vista muy práctico. Trataba de identificar, armar consensos comunes entre los proyectos de ley que provenían desde distintos ámbitos de todo el arco político de la Argentina, y tratando también de identificar cuestiones como, por ejemplo, quién iba a ser el organismo que estaba a cargo de implementar la asignación según los distintos proyectos. Sorprendentemente, dentro de todo ese ámbito o de ese rango de proyectos de ley que analizamos, habían muchas similitudes, muchas más similitudes que diferencias, lo cual fue un dato muy alentador con nuestro objetivo de incidir sobre este tema. Encontramos que había gran consenso sobre, no solo sobre la intención de crear la asignación universal por hijo, sino sobre cómo crearlo y cuáles iban a ser sus principales componentes. Entonces, para la creación de este documento que sistematizaba los proyectos de ley, también incorporamos los aprendizajes que habían tenido otros actores académicos de otros centros, otros especialistas que trabajan en universidades, que hayan trabajado la temática en la Argentina, y otras lecciones también de otros países, tratando de obviamente hacer economía de escala y aprender sobre el trabajo de otros, no encerrarnos en nuestro propio mundo. Una vez que teníamos listo el documento que les menciono, el policy brief, lo que hicimos fue volver al mapa de actores que habíamos construido en ese momento, a inicios, digamos, de nuestro trabajo. En base a este mapa de actores, nosotros hicimos envíos del documento de política pública, pero envíos diferenciados según el tipo de actor. A los legisladores, por ejemplo, a los cuales habían presentado los proyectos de ley que habíamos analizado, les mandamos el documento con una carta diciendo que que estaba incluido, digamos, el proyecto de ley de cada uno de estos actores que habíamos analizado, y les pedíamos una reunión para discutir cómo se incluía su proyecto de ley dentro del universo de proyectos de ley que habíamos analizado. Obviamente el objetivo de esta carta y de este pedido era demostrarles que no había tanta diferencia en las formas de cómo se planteaba la iniciativa desde un grupo de otro, y que habían más sinergias que lo que se aparentaba a primera vista según el debate más mediático que había en ese momento, muy polarizado. Después, a otros actores relevantes simplemente les enviamos el documento con una carta que afirmaba las grandes similitudes que había entre los documentos,
enfatizando nuestro deseo de que surja una iniciativa de este tipo en la Argentina, diciendo justamente que no eran tantas las diferencias y que había un gran consenso en el arco político argentino acerca de la asignación universal por hijo. Y finalmente buscamos obtener cobertura mediática también a través de los contactos del área de comunicación de CIPEC. O sea, esto es decir, con los medios masivos sí les enviábamos el policy brief y les aclaramos que estábamos a disposición para cualquier entrevista y cualquier nota de opinión, pero también con contactos personalizados a los periodistas con los cuales teníamos mayor relación o que sabíamos que estaban más interesados, habíamos identificado previamente en el mapa de actores, lo cual concluyó en, creo que fueron 5 notas de opinión que terminamos sacando el año pasado sobre el tema, lo cual es bastante dado un solo documento, todos en medios principales del país. Bueno, finalmente, como sobre todo los argentinos que están participando del curso sabrán, en octubre del año pasado, el 30 de octubre, salió el decreto que instituyó la asignación universal por hijo. Claramente no fue un efecto directo de nuestro accionar, pero queremos creer que se contribuyó, aunque sea en parte, a sistematizar cuáles eran los principales issues en el debate y aportar al consenso general que había en Argentina en ese momento acerca de los beneficios de la creación de una asignación universal por hijo, que ya se están viendo hoy en día con la reducción de los indicadores de pobreza y desigualdad y con los índices de escolarización que están en alza. Bueno, así que esa fue nuestra experiencia. Como saben, mucho depende del contexto. Nosotros pudimos comenzar esta iniciativa en un momento en el cual obviamente era muy propicio a nuestro accionar, que había un consenso generalizado acerca de las virtudes de una asignación universal por hijo, pero incluso teniendo un contexto favorable es fundamental poder organizarse y poder planificar bien la estrategia que uno va a implementar a la hora de incidir sobre la política pública, porque eso puede resultar en potenciar o no las acciones que uno toma.